Yo soy Ulgo y por supuesto que estamos de vuelta junto a Gianna Ankudinova, acá con 15 años, con su canción Viuga, que en inglés es Blizzard y en español es Ventisca. Vamos a ver entonces qué nos depara Gianna, esta vez sin más. Comencemos. Muy bien, Blizzard, Viuga, de Grigori. 15 años. Estoy súper curioso. A ver. Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. Wow. И меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. 15 años con esa voz, Dios. Саваном белым вьюга, дом мой укрой, где-то ты засыпаешь, Su voz se siente tan madura. где-то, но не со мной. Где-то там в тишине ходит февраль. Y toda la actitud. Как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Саваном белым вьюга. Es muy linda la canción aparte. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Wow. Qué interpretación. Oh, era cortita. Eso fue entonces Gianna Ankudinova con su canción Viuga o Blizzard a la edad de 15 años. La verdad que tiene una voz que suena tan madura para su edad. Me gustaría saber un poco más de esta canción porque claramente era de alguien. Creo que salía que el autor de esta canción se llamaba Grigori, no me acuerdo el apellido, sí. Pero me gustaría saber también si esta canción es del folk de Rusia. Otra cosa que me parece impresionante también para la edad que tiene es la presencia que tiene en el escenario y la interpretación que da la impresión como que llevara décadas haciendo esto, cómo mira las cámaras, cómo mira el público, sin contar también que su voz es súper especial, así que es otra gran canción que agradezco que me la hayan recomendado también. Y en lo que trata la letra, claramente está hablando como de la llegada del invierno y de esta nieve que cae quizás silenciosamente y que le da una sensación de estar como sola en una casa vacía, y por supuesto habla que esta ventisca cubre todo como una sábana blanca hasta que eventualmente se queda dormida, pero ella obviamente sabe que sigue estando sola, pero al mismo tiempo parece recordarle como el estar con otra persona. Y obviamente esta ventisca hace que esté como más consciente de lo sola que está. Sin embargo, te da a conocer a través de la letra que la otra persona no puede ponerse como en su lugar y saber realmente cómo está. Me gustaría saber también si esta canción fue acortada para el concurso y hay una versión más larga, y si es así también dónde la puedo encontrar, porque la verdad que la canción te da esta sensación como de estar como en la nieve, lo cual encontré súper interesante y que en general siento que las canciones de Gianna tienden a traer como esta parte como de la naturaleza en su interpretación, lo cual es súper interesante. Obviamente me gustaría saber su opinión en los comentarios, y si quieren ayudar al canal pueden hacerse miembros para tener algunos beneficios, y eso sería todo por ahora. Yo soy Ulgo. Nos vemos.